Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. El de hoy va a ser un vídeo literalmente filosófico y más en concreto de teoría del conocimiento, y se va a centrar en una de las cuestiones básicas de dicha rama de la filosofía, que es la de la reflexión acerca de los límites del conocimiento humano, ¿no? De hasta dónde podemos llegar a saber o a conocer o a comprender los seres humanos. Este es un debate que se abre con Sócrates y los sofistas hace ya 25 para 26 siglos y que ha recorrido toda la historia del pensamiento occidental y oriental, de punta a punta en el planeta, y digamos que ha estado como telón de fondo en toda la historia de la filosofía. Durante muchísimos siglos ha imperado, digamos que prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración, pues imperó quizás el predominio de un cierto sesgo racionalista en la historia del pensamiento, ¿no? De una confianza muy ciega en la razón. Cuando se habla de racionalismo siempre se ha hablado de una corriente filosófica que otorgaba a la razón un poder omnisciente y omnipotente, ¿no? Una razón que es capaz de conocerlo todo y comprenderlo todo y explicarlo todo. Y en cierto modo, incluso hasta dentro del mismo siglo XVIII, algunos pensadores ilustrados también adolecían de esa especie de optimismo ingenuo en que la razón iba a desentrañar todos los misterios de la realidad y además a solucionarlos, ¿no? Lo que pasa es que también en el mismo siglo XVIII aparece el idealismo trascendental kantiano para ponerle límites a la razón. Y yo quería decir que incluso tanto el racionalismo como esa filosofía de Kant que le pone límites al racionalismo, e inclusive su enemigo más radical, que sería el empirismo, yo creo que los tres tienen una cosa en común. De alguna manera, abierta o implícitamente, admiten pues, lo que Kant llamaría un sujeto trascendental, es decir, admiten un sujeto abstracto, universal, común a todos los sujetos reales, que somos los hombres y mujeres. Es decir, el sujeto que conoce siempre es un ente real, es un ser humano. Pero cuando los filósofos hablan del sujeto, entre comillas o mayúsculo, suelen hablar de un sujeto abstracto, es decir, de un sujeto, pues eso Kant lo llamó trascendental, pero que viene a ser lo que todos los sujetos tendríamos en común. De alguna manera es algo que nos igualaría en el acto de conocer, en el modo y en los límites del conocimiento, ¿no? Descartes le llamó a aquello unidad de la razón. En fin, cada uno le ha puesto su nombre. Esto es corregido desde mi modesto punto de vista por la filosofía de Ortega y Gasset, de la que hablaremos próximamente, cuando de alguna forma desenmascara ese sujeto abstracto, o ese sujeto universal, o ese sujeto trascendental, y recupera al sujeto real, que es el sujeto empírico. El sujeto empírico es un sujeto histórico, es un sujeto humano, que es histórico porque para Ortega, como para otros muchos filósofos de la segunda parte del siglo XX, el ser humano es un ser histórico. No es que tenga historia como algo añadido o algo accidental, sino que lo histórico o la historicidad le pertenece de suyo como algo sustancial. Es decir, nosotros, los seres humanos, no existimos fuera de la historia y no existimos, Ortega le va a poner también un nombre muy concreto o un adjetivo muy concreto, fuera del circum, del conjunto de circunstancias que nos definen esencialmente. El famoso yo soy yo y mis circunstancias, que después Ortega lo traslada en la teoría del conocimiento a la famosa doctrina del punto de vista o de la perspectiva, que lo que viene a decir es que es imposible conocer la realidad ni decir nada acerca de la realidad sin ninguna perspectiva o desde ninguna perspectiva. Estemos donde estemos, es estar, y Ortega no se refiere exclusivamente a una cuestión geográfica o local, ¿no? Sino a todo el conjunto de circunstancias que programan, condicionan o determinan nuestro ser en el mundo. Eso está condicionando naturalmente nuestro modo de conocer y también el límite y el alcance de nuestro conocimiento. Pero más allá de eso, yo lo que quería era partir de que lo mires desde la perspectiva que lo mires. Yo siempre he mantenido, puedo estar equivocado, pero esa es mi posición, y entonces con honestidad es la que tengo que compartir con mis amigos, ¿no?, del canal. Yo siempre he mantenido que la razón humana, siendo poderosísima y pues habiéndonos llevado tan lejos como nos ha llevado, o habiendo sido artífice en no poca medida de lo que es la evolución de nuestra especie, de nuestro género, y habiendo creado la infinidad de cosas que ha creado, y bueno, y cómo se ha avanzado. No hace falta más que ver cómo se ha avanzado en el conocimiento, en la tecnología, en el conocimiento y dominio del mundo, para bien y para mal.
y también en el conocimiento de nosotros mismos, aunque yo mantengo que ahí es donde más suspendemos. Eso quizás sea lo que más tengamos que recuperar, esa asignatura, ¿no? El autoconocimiento. Pero bueno, cuando hablamos del conocimiento de una supuesta realidad exterior o mundo, es evidente que la razón nos ha hecho avanzar muchísimo. Sin embargo, eso no debe hacernos caer, para mí, en el error de conferirle un poder omnímodo o absoluto, o de absolutizarla, ¿no? En plan, como ya lo hace en su máxima expresión el idealismo absoluto de Hegel en el siglo XIX, ¿no? Que al final la razón es poco menos que ya que una divinidad o que la totalidad de todo bien. Dicho esto, visto desde el punto de vista que lo estamos analizando, es decir, del racionalismo, porque a lo mejor a Hegel lo pueden leer desde otro sitio, lo que pasa es que esto ya nos lleva a otra discusión más profunda y sobre todo fuera del contexto del vídeo de hoy, ¿no? Que sería pues las innumerables lecturas o interpretaciones que puede tener cada autor, un poco más en la línea posmoderna de la deconstrucción, etcétera. Pero yo estoy hablando ahora mismo de la crítica al racionalismo como una postura filosófica que admite el enorme poder de la razón. Hay que partir de la razón, hay que aceptar la razón, como yo siempre he defendido, por ejemplo, que hay que aceptar la ciencia, pero reconociendo que la realidad siempre va a ser más grande que la razón, más ancha, más amplia, más compleja, y por tanto que siempre vamos a poder hablar de un límite. Vamos a poder hablar de un límite que a mí me interesa mucho plantearlo aquí, en una cuestión que yo creo que resulta más importante para cualquier oyente y también para mí individualmente, ¿no? Más que perdernos en las abstracciones de los filósofos que muchas veces se pierden en el mundo de las ideas y parece no acabar de aterrizar, pensar desde la realidad, desde lo que llamaron los filósofos del 20, el mundo de la vida, ¿no? Pensar desde nuestro mundo de la vida, desde nuestra experiencia, desde nuestra realidad, desde todo aquello que realmente nos afecte, por lo cual somos afectados. Ahí es donde yo creo que la filosofía adquiere interés y adquiere utilidad, no para hacer un alarde de tecnicismo o de abstracciones que al final no conducen a nada y pueden incluso aburrir al más pintado. Entonces, mirándolo así, yo creo que cuando hemos hablado ahora mismo, hace un segundo, de que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de la realidad, del mundo, de la ciencia, de la física, de todo, pero quizás donde menos hayamos avanzado, quizás donde menos hayamos avanzado es en el conocimiento del qué soy yo. Eso es lo que a mí me hace no tener dudas acerca de que la razón, con todo su poder, también está limitada, tiene unos límites. Es decir, la vida cotidiana, ese mundo de la vida, esa vida del día a día, la vida algésica, cuando la vida se convierte en dolor, cuando la vida se convierte en más preguntas que respuestas. También yo soy muy partidario de ese tipo de filosofía, de una filosofía que por su absoluta fidelidad a la vida, absoluta y radical fidelidad a la vida, plantea más preguntas que respuestas. Siempre he mantenido, y en clase lo he dicho siempre también delante de los alumnos, es mucho más difícil plantear una pregunta nueva que responder las preguntas ya hechas. Porque bueno, cuando alguien plantea una pregunta o un problema, de alguna manera el mismo planteamiento ya está indicando el camino por el que hay que entrar, ¿no? ¿Cuál es el sendero que debemos transitar para responder esa pregunta? Pero ahora, hacer una pregunta nueva, no plantear un problema que no haya planteado nadie, apuntar en una dirección nueva, eso sí que creo yo que es realmente complejo, complicado, difícil, y un poco por ahí tendría que ir la tarea de la filosofía. Una manera de hacer lo que yo creo que puede ser buena o eficaz es lo que yo he dicho, he utilizado este concepto de la fidelidad absoluta a la vida, al mundo de la experiencia de la cotidianidad. Y en esta vida nuestra, del día a día, los interrogantes que nos plantea la vida cuando nos tropezamos, cuando caemos, cuando queremos buscar esas respuestas que no aparecen, ahí es donde yo creo que la razón lógica que tanto pues hipnotizó y tanto admiró y tanto enamoró a los racionalistas de pro, ¿no? Desde Platón hasta Descartes, ¿no? Que por cierto siempre eran también muy grandes admiradores de la matemática y quizás reducían mucho la capacidad racional humana a una cierta imitación de la exactitud de la matemática o de la certeza con la que la matemática acierta en sus investigaciones y en sus verdades y en sus afirmaciones. Pero como diría alguno de Nietzsche, el único de los problemas es que es muy exacta, pero no se refiere al mundo real. Ese es el problema de la matemática y de la lógica, que son absolutamente exactas, pero le falta el pequeño detalle de que no se refieren al mundo real ni a la vida real. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, que por una parte no somos capaces de pensar, si no es utilizando esa razón lógica, porque es la que tenemos, igual que no somos capaces de mirar sin usar los ojos, esto ya Lacan,
el sujeto y sus propias estructuras innatas, a prióricas, independientes de la experiencia exterior, ya está condicionando el conocimiento porque solamente puede conocer desde las estructuras que tiene y desde los órganos que tiene, contando ya con eso y dando por hecho que eso mismo ya es también un límite, es decir, no podemos conocer más allá de nuestras propias estructuras cognitivas. Sin embargo, debe hacernos caer, debe ayudarnos a evitar caer, evitar caer en el extremo contrario, que sería el extremo del relativismo, del escepticismo, del solipsismo o del nihilismo. Es decir, que tengamos límites, que la razón lógica se vea muchas veces denunciada o se vea descubierta en sus limitaciones porque hay tanta realidad incomprensible más allá de ella, no debe hacernos llegar a la conclusión de que por tanto el conocimiento es imposible, la verdad es algo inaccesible y por tanto la filosofía es una inutilidad, una pérdida de tiempo o algo que cuando va más allá de las impresiones sensibles, como decía David Hume, hay que tirarla a la basura o a la chimenea. Evidentemente yo creo que no, que reconozcamos los límites de nuestra razón lógica y cómo tantas veces las preguntas que la vida cotidiana nos lanza, sobre todo cuando atravesamos situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones incomprensibles desde nuestro prisma moral, psicológico, existencial, ahí donde tenemos más preguntas que respuestas, ahí es justamente donde yo creo que el filósofo o la persona, hombre o mujer, que desee tener una actitud reflexiva o filosófica en la vida, debe levantarse de sus cenizas como el ave fénix y decir, ahora es cuando no voy a tirar la toalla. Es posible que esté muy cerca del límite o que esté justo en el límite y yo ahora mismo desde la lógica no pueda comprender nada de lo que está sucediendo, ya sea en mi vida personal o ya sea en la vida social, en la historia, en mi país o el clásico problema de las religiones y de la teodicia, el problema del mal, el problema del dolor, tan maltratado también a veces filosóficamente con respuestas superficiales y triviales para niños pequeños, ¿no? Respuestas que más bien parecían un cuento infantil que una respuesta profunda y respetuosa para las personas que preguntan desde la honestidad y desde el reconocimiento de su vulnerabilidad y de su limitación a la hora de no entender lo que está pasando, lo que me está pasando, lo que ocurre, el por qué o el para qué ocurre. Es muy fácil, desde luego, tirar de mitos, de cuentos o de respuestas simplonas, pero también es irrespetuoso. Desde mi punto de vista, no solo es irrespetuoso con el que pregunta, con el sujeto que pregunta, sino también con la misma filosofía, porque pone a la filosofía a una altura inferior de lo que debe ser. La filosofía debe reconocer sus límites, debe reconocer, por supuesto, que se posiciona y que trabaja desde una estructura mental, racional, lógica, de la que no puede salirse, pero no puede dejar de seguir trabajando, no puede dejar de seguir preguntando y también intentando dar respuestas a esas preguntas que hasta el día de hoy no le hemos encontrado respuesta. Cuando yo digo en el título los límites del racionalismo o la razón al servicio del silencio, quiero decir con esto no situarme en la línea de Wittgenstein, cuando él decía aquella famosa proposición de lo que no se puede hablar, mejor callarse, no en el sentido de que haya que callarse, que el filósofo tenga que callar renunciando a la búsqueda, renunciando a la reflexión o renunciando al pensamiento, no, pero sí que tenga que estar abierto a que es muy posible que nos falten por descubrir instancias de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestra conciencia, que puedan tener puntos de vista diferentes o, no me gusta decir superiores porque no tengo la vara de medir, no tengo un criterio, no tengo un termómetro para ver qué es lo superior o lo inferior, pero sí al menos diferentes de lo que son las leyes de la lógica o de la razón lógica. Es decir, creo que podemos descubrir, y esto para mí es un reto de la filosofía que a mí me resulta apasionante y en el que estoy trabajando, podemos descubrir quizás maneras de entender o maneras de probar o de encontrar zonas de la razón que no sean estrictamente las de las leyes de la lógica o la razón lógico-matemática. La razón del hombre pensante, del sujeto pensante, la conciencia humana, puede tener otras instancias desde las que abordar la realidad y sobre todo esas zonas de la realidad a las que ahora llamamos irracionales porque nuestra lógica no las alcanza. No sé si se me está entendiendo bien o no, pero lo que estoy queriendo decir es que pensar que el filósofo o el ser humano cuando piensa lo único que hace es razonar desde el punto de vista lógico-formal puede ser un reduccionismo que sea el que nos alcance precisamente, el que nos aleje, precisamente de ese conocimiento que queremos alcanzar y que queremos lograr. Esas cosas que hasta ahora no las hemos conseguido conquistar con la mente pensante, quizás podamos conquistarla con la mente silenciosa, que no es una mente
que renuncia a pensar, sino que igual piensa o trabaja desde otro lugar. A lo mejor no se trata tanto de renunciar al pensamiento o de renunciar a la racionalidad humana, sino convertir esa razón o abrirla a otras instancias más allá de la razón lógico-formal o lógico-matemática, ¿no? Una razón que mira, una razón que contempla, una razón que se calla a veces ante el objeto y lo observa y deja que el objeto mismo se manifieste, un poco más quizás en la línea de la aletheia, del desocultamiento de una realidad que se nos escapa muchas veces de las manos y de la mente, pero que no hay que dejar de insistir, aunque no sea intentándole encontrar una lógica o un sentido lógico a lo real, porque seguramente no lo encontremos nunca, o al menos a la totalidad de lo real. Hay mucha parte de la realidad que entra dentro de nuestras condiciones lógicas. Nosotros le podemos decir, sí, vale, esto es comprensible, lo aceptamos, te lo compro. Pero hay otras muchas zonas de la realidad que quedan fuera de nuestra pretensión lógica y eso, por supuesto, no las convierte ni en irreales ni en falsas. Y yo quisiera fomentar la idea de que tampoco las convierte en inaccesibles, sino que igual hay que buscar otras vías de acercamiento a la realidad o otros matices de la razón que vayan más allá de lo que nos quisieron ofrecer los racionalistas de la historia. Bueno, espero no haber sido demasiado abstracto, demasiado complejo o aburrido en este vídeo. Continuaremos con estas reflexiones y quizás desde otros puntos de vista para ser también coherente con la idea que estoy transmitiendo. Y si has sido capaz de aguantar hasta aquí, muchísimas gracias por tu presencia, por tu compañía como siempre y te espero en el próximo vídeo.